trabajo es de Teoría General del Estado, es presentado por Samir Rodríguez Payares, Jorge Iván Serrano, Juan Ángel Vizcaíno Zapata. Presentado el docente Alonso Cortina. El tema que vamos a tratar es el análisis de la defensa como justificación del Estado, hecho por Miguel Anso Bastos. ¿De qué nos habla el siguiente texto? De la falta de desinterés, la falla de la palabra, lo innecesario del Estado como tal. Como para esta palabra, educación tiene un significado completamente distinto en comparación con el que nosotros hemos estado creciendo. Al igual que la defensa como tal, para el Estado de defensa no es más que lo que se considere. Según su satisfacción, como no lo considere, debe ser considerado. Como no es considerado para cada uno de los ciudadanos, no es visto para el Estado como el conjunto heterogéneo de bienes, desde lo de menor importancia hasta lo de mayoría de esta. Para el Estado, defensa no es violencia, sería como en el caso de los rusos contra los chinos. Lo mismo pasa con el monopolio. El Estado puede considerar algo como bueno, aunque realmente su calificativo no sea este. Pero para la defensa, este no tiene en cuenta lo que realmente debe ser importante, el conjunto de bienes en su totalidad. Nosotros los ciudadanos no contamos con cierto poder como lo dice tener el Estado, y como es si pudiéramos cambiar nada de lo que ejerce. Volviendo al tema principal de la justificación de la defensa, de esta hay diversidades y no hay igualación en esta, ya que el Estado no las plantea de esta manera, a una las hace cumplir completamente, otras intermediadas. El resto ni la cuarta parte de esta. El Estado realmente es hijo de la guerra, nace de esta, la cohesión. No nace del contrato como integrante, como el ignorante creíamos. Para este, la guerra es un objetivo principal. El Estado hace defensa con el fin de poder defendernos a nosotros mismos, pero no se cumple, ya que nos impone, nos prohíbe diversidades de cosas para la satisfacción de nuestra defensa personal. El Estado no es más que un accidente histórico. En un instante dado, el Estado no existe, solo existen gobernantes, pero no el Estado como tal. No es más que una especie factible. Vivimos en un mundo donde para nosotros es necesario un proceso civilizado. Uno ideologice porque a eso estamos acostumbrados. Sin el Estado seguiríamos siendo iguales, es decir, no andaríamos hacia atrás. El hecho de que si llegaste a acabarse, no todos los avances culturales de una sociedad desaparecerían. En su actualidad, creemos que el orden es dirigido por un Estado, cuando no es así, pues en determinadas partes quien realmente mantiene un orden somos nosotros, las personas. Si un Estado como tal se cae, podemos seguir adelante sin dificultades, ya que tenemos costumbre, estamos acostumbrados a mantenernos y seguir un camino. La igualdad del Estado se la dan las personas, es decir, nosotros mismos. La idea principal de esto es hacernos creer en su existencia cuando no la hay. No tiene una necesidad, nos hace enseñado a no deshonrar nuestra patria, respetar una bandera cuando sí podemos deshonrar y respetar otras cosas. Si somos optimistas, podemos dejar de creer en un ente abstracto que se alimenta de nosotros, nuestro capital, con una promesa de mejorar nuestras necesidades cuando nos deja en la espera. El Estado no existe, más allá de las personas que lo componen, su existencia es mental.
es un sujeto imaginario. Detrás del Estado se esconden un grupo de personas organizadas, jerarquizadas, que se dedican a una serie de funciones, normalmente extraer recursos al resto de la sociedad. Pero la idea de que el Estado existe es muy útil para dominar la población. Las personas no pagan los impuestos a Mariano Rajoy, se la pagan a un Estado llamado España, pero realmente se los están pagando a Mariano Rajoy y los reparte y los distribuye después. No existe nada llamado España, Francia o Italia. Son únicamente entes creados mediante símbolos, banderas, trozos de tela que representan según su enseñanza después de pequeños a ese ente imaginario al que hay que prestar lealtad. Al Estado como una entidad trasciende las personas que lo gobiernan. La diferencia entre el poder tradicional y el Estado es que en el Estado rendimos pleitesía a algo abstracto frente a las viejas formas políticas donde se prestaba obediencia o acatamiento a una persona o a un grupo de personas particulares, al rey, a un noble, a un dignatario eclesiástico o un jefe tribal. Ahora quien se obedece, se paga tributos, se ofrece la vida o se presta servicio militar. Es un ente imaginario que se esconde a personas concretas, organizadas, jerarquizadas. Buena parte del currículum escolar se dedica a inculcar a los niños que el Estado existe. El gran triunfo del Estado moderno, la gran astucia consiste en que, en vez de obedecer a una persona, el rey, el emperador, a la que vamos poderosa, mandando, pero también con sus defectos y su peligro, ahora obedecemos leyes y a una entidad abstracta, en apariencia inofensiva, pero que esconde a personas reales que traen rentas al resto de individuos. Todo esto consigue gracias al sistema estatal de enseñanza por medio de las asignaturas de geografía y la idea de mapa, que acaba creando una imagen mental de los países. La única forma, de ejemplo, de ver a España más allá de las calles o países concretos en los que estamos es a través de un mapa. La geografía confiere al Estado una existencia real, la personifica. España le compra tal mercancía a Alemania y la estadística, la ciencia del Estado contribuye a esa personificación al ofrecer todos los datos en agregado. España consume tal cantidad de energía al Estado, en definitiva, cuenta con los rasgos de una comparación, pero con una característica especial, el poder monopolístico. Pero si no existe el Estado, ¿cómo aparece entonces? Se pregunta el profesor Bastos, la dominación política. El Estado como instrumento tal y como la conocemos hoy es un invento de la Renovación Francesa. Antes no se podía hablar de un Estado como un ente abstracto, dotado del atributo de la soberanía. Los Estados modernos son sucesores de las viejas formas políticas. El maestrán de la ciencia política, Charles Tilly, Michael Mann o Vernon Moore, entre otros, reconoce que el Estado tiene un origen criminal. Es una institución con estructura mafiosa, un grupo de personas organizadas que extraen recursos al resto de la sociedad. Los teóricos están de acuerdo en que el Estado nace de la violencia, de la conquista. Existen varias teorías al respecto. El sociólogo alemán Alexander Rustow apunta en Freedom and Dominion y la teoría de superratificación, un grupo de bandidos, de personas armadas conquistando otro territorio y supertrafica, es decir, se coloca por encima de la población dominante y empieza a exigir tributos, a establecer una norma y una frontera, a propagar
unos principios legítimos y a comprar intelectuales de corte para que lo defiendan.